Buenos días con todos los presentes. Bueno, el día de hoy me ha tocado hablar de este tópico de la depresión en niños y adolescentes, tema muy importante en la actualidad, ¿no? Puesto que es cada día más frecuente su presentación. Ahora, es muy importante que como profesionales de la salud estemos atentos a las señales, ¿no? A las señales de riesgo y que podamos hacer un diagnóstico a tiempo y hacer el tratamiento si es que se puede, o si no, derivarlo a la especialidad, ¿no? Y esto es muy importante porque depende del tratamiento precoz que esta población, que son los niños y adolescentes, no tengan complicaciones a futuro. Pues esto va quizás a tener complicaciones en el área académica, en el área familiar, en el área de trabajo, y podemos tener adultos que continúan con depresión y otras complicaciones producto de esta. Entonces, vamos a comenzar la exposición. Sería, ¿qué mitos debemos derrumbar en cuanto a la depresión en niños y adolescentes? Tenemos 4 mitos muy comunes que decimos no solo las personas comunes, vamos a decir, sino también los mismos profesionales de salud por el mismo estilo de crianza que hemos tenido, ¿no? Entonces, muchos pensamos que los niños no se deprimen, ¿no? Pensamos que para ellos todo es felicidad, pensamos que ellos no se dan cuenta. También algunos mencionan que es una etapa del desarrollo humano normal, ¿no? Que quizás es parte de la vida estar triste o es parte de la vida el sufrimiento, ¿no? Y no lo toman en cuenta. También otras personas en general, quizás los padres de familia, nosotros como personal de salud, podemos pensar en algún momento que es una enfermedad rara, que solo esto se da en los adultos, ¿no? Que solamente los adultos sufren y que los niños y adolescentes no. Pues cosa que vamos a ir descubriéndolo en el paso de la exposición, que no es así. También se piensa que si pueden reconocerlo como un trastorno o una enfermedad, piensan que es transitoria, que va a pasar solo incluso, ¿no? Pero vamos a ver también que esto no es así. Un gran porcentaje va a tender a la cronicidad. Listo, entonces estos mitos son los que debemos derrumbar con esta exposición. Vamos a hablar primero de la epidemiología. Algunas referencias a nivel internacional. En el año 2011 en Estados Unidos se hizo una encuesta a nivel nacional donde se estimó una prevalencia de depresión en la población adolescente entre 12 y 17 años en torno al 8%. Y en cuanto a niños, se encontró una prevalencia de 2.8%. ¿No? Los niños se considera hasta los 13 años en esta encuesta. Ahora, esta encuesta en adolescentes se repitió luego de 4 años, encontrándose que había aumentado casi un 4%, ¿no? Ya se encontraba al 11.3%. Ahora, en el año 2012 se hizo un estudio europeo con una población bastante grande, de 12.395 adolescentes, en 7 países de Europa. Y la edad media de los adolescentes fue de 14.8 años. La menor prevalencia se encontró en Hungría, que fue 7.1%, y en Israel fue la mayor de 19.4%. Vemos que acá la prevalencia coincide un poco, es semejante a la de Estados Unidos, ¿no? El 8% que se encontró también un año atrás. También se hace referencia aquí que en España específicamente se encontró una prevalencia de 8.6%, ¿no? Entonces vemos que más un promedio de 100 niños, 8 van a mostrar depresión, ¿no? Bueno, entonces estas son unas referencias internacionales. Ahora, focalizándonos más a nuestro país, ¿no? Tenemos que el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, ha hecho unos estudios epidemiológicos, ¿no? Los cuales están publicados en Internet, ¿no? Pero acá he puesto, digamos, algunas conclusiones. Se encontró que en el año
2013, en el estudio hecho en Lima y Metropolitana en adolescentes, se encontró una prevalencia del 7% de depresión, encontrándose 3% en varones y 11% en mujeres. Ahora, también se hizo otro estudio en la selva amazónica, donde se encontró una prevalencia de 1.9% en adolescentes, de los cuales 1.6% fue en varones y 2.2% en mujeres. Y hay otro estudio más en la provincia de Abancay, donde se encontró una prevalencia de 2.1%, variando en 0.9% para varones y 3.4% en mujeres. En estos estudios estamos observando que siempre hay una mayor prevalencia en las mujeres. El Instituto de Salud Mental Noguchi, en plena pandemia, en el año 2020, hizo una encuesta vía telefónica a 1.869 hogares, ¿no? Donde entrevistaron o se sacó, digamos, datos, ¿no? Con unas escalas, ¿no? En la población de niños y adolescentes, encontrándose una prevalencia de 18.7% de depresión en niños de 6 a 11 años y una prevalencia de 28% en adolescentes. Entonces vemos que siempre la depresión está presente, ¿no? Alrededor desde los estudios internacionales del 8% y llegamos acá hasta un 28%. Podemos también asumir que quizás por la época tan dura que se vio el COVID, se elevó las tasas hasta un 28%, ¿no? Que estamos viendo en adolescentes. Bueno, entonces, ¿qué ideas podemos tener? ¿Qué conclusiones podríamos ir sacando de estos reportes epidemiológicos? Que la prevalencia en la niñez generalmente va a ser igual en niñas y en niños. Sin embargo, en la adolescencia ya la prevalencia aumenta en mujeres. Encontramos que generalmente es de 3 a 1, pero hay otros reportes donde se encuentra que hay una relación de 2 a 1. O sea, por cada 2 niños hay una niña con este problema, ¿no? Entonces, las mujercitas son las que predominan, pero en la edad de la adolescencia. Otro dato importante es que el 90% de episodios depresivos van a remitir y un 10% van a tener curso prolongado. Sin embargo, el hecho que remita no significa que desaparezca del todo, puesto que un niño puede presentar depresión y puede recurrir esta al cabo de unos meses, al cabo de unos años. Entonces, si vemos la recurrencia, se ha visto que los niños o adolescentes que han presentado episodios depresivos, a pesar de haber remitido, pueden repetirse en la adultez entre un 60-70%. Entonces, persona que tiene depresión en la adultez muchas veces ha tenido antecedente de depresión en la niñez o en la adolescencia. Por eso es muy importante tratarla lo más precoz posible. Este cuadro es muy importante, puesto que vamos a ver los factores de riesgo que existen para, digamos, desarrollar un episodio depresivo o depresión, tanto en los niños o adolescentes. Podemos dividir los factores en factores individuales y factores ambientales. Los factores individuales tenemos, vamos a decir, principalmente los biológicos, que vienen a ser los genéticos. ¿Qué significa esto? Que hay una predisposición genética, lo que podemos llamar la herencia, cuando papá o mamá o algún familiar cercano ha tenido depresión o también un trastorno bipolar. Trastorno bipolar para hacerles una referencia, es un trastorno donde aparte de tener episodio depresivo la persona, también tiene episodios de mucha euforia, ¿ya? El tener esta enfermedad también puede predisponer a tener una depresión. Bueno, otro tema importante en la parte biológica es que el hecho de ser mujer también predispone a la depresión.
pero más en la edad adolescente. Ahora, se ha visto también que los factores genéticos influyen más en el desarrollo de la depresión en el adolescente, más que en el niño. Ahora, algo importante también en la parte biológica es que esta población puede tener problemas crónicos de salud, ¿no? Enfermedades médicas o discapacidades físicas o del aprendizaje que lo van a predisponer más a tener episodios depresivos. Vamos a ver, enfermedades médicas pueden ser tener, por ejemplo, diabetes desde niño, tener un hipotiroidismo, tener un problema de quizás epilepsia, ¿no? El ser portador de una enfermedad crónica predispone más a la depresión. Las discapacidades físicas pueden ser ceguera, falta de algún miembro, invalidez, también predispone a la persona. Y algo muy importante también los problemas de aprendizaje, ¿no? Niños que no pueden aprender con facilidad algún curso o capaz todos los cursos, o quizás que no pueden aprender habilidades de la vida diaria, también los hace más vulnerables a la depresión. Ahora, otros factores individuales, también tenemos el hecho de tener que el propio niño tenga otros trastornos de por sí, como trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. También aquellas personas, sobre todo los adolescentes, que tienen problemas de disforia de género, o sea, que no están contentos con el género que han venido, ¿no? A este mundo, ¿no? Aquellos, por ejemplo, chicos que se sienten chicas, ¿no? Entonces, esto en la adolescencia generalmente los hace sentir mal porque rechazan el cuerpo que tienen, ¿no? La orientación sexual también muchas veces también es un factor de riesgo, puesto que se ha visto que los homosexuales tienen tendencia a deprimirse, ya sea por el rechazo primariamente de la familia y después por la sociedad. Otro factor individual es el temperamento del niño. Cada persona viene por una parte biológica con una manera de ser. A eso se llama temperamento. Por eso hay niños que son quizás más sonrientes, hay niños que son más serios, niños más extrovertidos, niños más callados. Entonces así hay niños que tienen la tendencia a experimentar rápidamente estados emocionales negativos, como la tristeza, la cólera, ¿no? Entonces, niños que rápidamente también se afectan por los comentarios que se les hace, rápidamente toman todo a mal, ¿no? Son bastante vulnerables por la parte genética. Eso se llama la parte del temperamento. También la afectividad negativa se llama porque son personas que tienden a reaccionar con, vamos a decir, con emociones negativas ante cualquier problema que se da en el desarrollo de su vida, ¿no? Y también otro factor biológico es el estilo cognitivo. El estilo cognitivo es la manera de cómo uno piensa, la tendencia que tienes a ver las cosas, ¿no? Hay niños que de por sí tienden a ser más negativos que otros, son más catastróficos. Hay otros que son más positivos. Hay otros niños que piensan demasiado las cosas. A eso se llama un estilo cognitivo rumiativo. O sea que masticas y masticas la idea a cada rato, ¿no? Entonces, estos niños son los más predispuestos a hacer depresión, los que piensan demasiado, ¿no? Y también aquellos que tienen pobres habilidades sociales, que tienden a aislarse, que a pesar de que se les da ciertas armas, tienen mucha dificultad en conseguir amigos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando todo de una base genética, no porque les haya pasado algo en la vida, sino que ya vienen predispuestos a esto. Bueno, entonces la parte individual, los factores individuales que te predisponen a la depresión. Pero también hay otros factores ambientales, que es muy importante, que quizás son los que podemos intervenir más, porque no vienen de la parte biológica. ¿Qué factores ambientales tenemos? Por ejemplo, los acontecimientos vitales estresantes, como pérdidas
o eventos traumáticos. Pérdida se refiere, por ejemplo, al fallecimiento de un familiar cercano, como el padre, la madre, los abuelitos. Puede ser incluso también la pérdida de una mascota muy querida, ¿no? Pérdida de un amigo, eh, y cualquier tipo de pérdida que sea significativa para la persona. Eventos traumáticos se menciona, por ejemplo, haber presenciado un accidente, un robo, cualquier cosa que haya generado demasiada angustia en la persona. Ahora, otro factor muy importante es que haya algún problema psicológico, psiquiátrico en los padres, como la depresión, ansiedad, u otro trastorno que, por ejemplo, podría ser también la esquizofrenia en los padres. Ahora, hay que diferenciar acá este tema de la depresión en los padres. ¿Por qué? La depresión de los padres o la ansiedad en los padres va a influir en los niños y adolescentes de dos maneras. Tanto en la parte genética, porque ya son niños que nacen con la herencia, digamos, de los padres, ya predispuestos a una depresión. Sin embargo, si estos niños son criados por otras personas y los crean de una forma más positiva, el niño tiene menos posibilidad de desarrollar depresión, por más que tenga el factor genético. Sin embargo, si el niño se cría con sus papás, tiene la carga genética y el modelo depresivo, ¿no? Entonces ahí hay dos factores que influyen, el factor individual y el factor ambiental. Los papás, al estar depresivos, generalmente, como cargan su pena, son poco expresivos, no dan mucho afecto, están rápido pierden la paciencia, gritan a sus hijos. Una mamá con ansiedad para con temores y también no sabe dar amor, lo cría en torno al miedo al hijo. Una mamá con esquizofrenia no controlada quizás también no va a poder criar bien a su hijo y va a ser una madre ausente. Entonces es un factor ambiental. Lo de la madre esquizofrénica hay que tomar en cuenta que es cuando está descompensada. Una mamá compensada quizás pueda dar mejor el afecto. Pero repito, estos son factores de riesgo. No necesariamente un hijo de mamá esquizofrénica o de mamá ansiosa va a desarrollar depresión. Ahora, también tenemos los conflictos en las relaciones familiares. Cuando hay separación, divorcio, conflictos conyugales, ¿no? También cuando papá e hijo tienen continuos conflictos, sea por el estilo de crianza, porque el papá es muy rígido, pone demasiadas reglas, o quizás al contrario, porque el hijo es demasiado rebelde y por eso el papá trata de controlarlo continuamente y ahí surgen las peleas, ¿ya? Otro, otro factor de riesgo también es los estilos educativos negativos. Acá hablamos de educación en la manera como estamos formando al niño. No, no estamos hablando de la parte académica. Entonces, a veces hay negligencia en los cuidados, también escaso la forma como damos el afecto es muy escasa, o también muchas veces por algún problema de los padres rechazan a los hijos. También el maltrato físico, emocional, también es otro factor de riesgo. La parte emocional se habla más cuando los padres llaman la atención diciendo palabras agresivas a los chicos, ¿no? Como que eres tonto, no sirves para nada, eres inútil, tu hermano es mejor, el vecino es mejor, cuando rápidamente le bajan la autoestima. Y también cuando el niño o adolescente ha sufrido abuso sexual. Los problemas ambientales también están los temas de colegio, problemas escolares, cuando son niños que no se adaptan bien o que tienen fracaso académico. Mala adaptación nos referimos más a los temas quizás de que son niños tranquilos, niños con pocas habilidades sociales y no se adaptan bien a los chicos del colegio, ¿no? A quizás niños mucho más activos y ahí surgen problemas. También
hay conflictos con los pares, a veces por la manera de ser de los pares o compañeros del colegio, y la manera de ser del niño adolescente que estamos viendo, surgen constantes conflictos, peleas, riñas, gritos. Eso también es factor de riesgo, y también cuando son niños muy aislados. El bullying, de hecho, también, el bullying se considera cuando hay insultos, pero de forma sistemática, o rechazos de forma sistemática. Si no, no se llama bullying. El bullying, la definición es agresión sistemática o continua a un compañero, ¿no? Y el bullying incluso lo puede hacer un profesor cuando trata de una forma denigrante al alumno. Y también otro tema importante es aquellos niños que no tienen hogar, que están institucionalizados en algún centro de acogida, ¿no? Niños que están en los albergues. Niños que han emigrado también tienen más riesgo de tener depresión. Niños que han pedido refugio al país. Ya, entonces este cuadro es muy importante. Ya quizás si puedan pedir la diapositiva se les puede proporcionar, porque niños con todos estos temas pueden desarrollar depresión. Ahora, voy a pasar a la parte de la clínica, o sea, ¿qué síntomas podemos observar en los niños y adolescentes que podrían ponernos una señal de alerta? Podríamos diagnosticarlo nosotros como médicos generales, el personal de salud, las enfermeras, técnicos, podemos, al momento de hacer el triaje, podemos observar algunas de estas conductas y podemos decir al familiar que el niño sea evaluado por el médico, y de ahí el médico puede ver si hace el diagnóstico, si no, derivarlo a psiquiatría. Entonces, en un preescolar son aquellos niños que están en inicial, hasta los 5 años. ¿Qué síntomas podemos observar? La irritabilidad es un síntoma muy importante. Ya, algunos niños pueden llorar, como el niño que está acá en la figura, pero es lo más infrecuente. Los niños se ponen de un carácter muy desagradable, se molestan de todo, andan renegaditos, a pesar de que ser pequeñitos. Esto es muy, y por esto es muy común también que tengan crisis de llanto. Como andan muy coléricos, de todo se molestan y al final entran en crisis de llanto desmesuradas. No es un llanto simple, sino lloran por varios minutos, llegando incluso a 1 hora. Lloran y es un llanto con gritos incluso. ¿Ya? Entonces acá no hay que decir solo que es un niño caprichoso, berrinchoso. Esta conducta de forma repetitiva puede ser un indicador de depresión. También tenemos el tema de la apatía. Apatía es tener poco interés en las cosas. Un niño preescolar puede tener poco interés en jugar, tanto con sus juguetes o con los amiguitos. También, cuando la depresión está más profunda, podemos observar un niño con mímica y gestos tristes. Generalmente los niños tienen un gesto alegre, una sonrisa que te transmite, ¿ya? En cambio estos niños no. Y si bien no le vemos un gesto triste, podemos verle un gesto o una fascia, una carita muy seria, ¿ya? Entonces esto también nos tiene que hacer sospechar. También la disminución de apetito. La disminución de apetito generalmente se da de una manera aguda. No son los niños típicos que comen poco, sino niños que comían normal y comienzan a comer menos. Igual, también se puede ver alteraciones del sueño. Niños que dormían bien, niños que eran dormilones, comienzan a dormir menos. O niños que dormían poco, comienzan a dormir más. O sea, son los cambios en los patrones del sueño también alertas. Otro factor, otra señal importante es la ansiedad de separación. La ansiedad de separación no como un trastorno, sino como síntoma. El trastorno de ansiedad de separación es cuando el niño, desde que comienza a ir al colegio, comienza a llorar, no se quiere alejar de la mamá. Ya, eso es ya un trastorno. Pero ansiedad de separación como síntoma significa que el niño va al colegio a su inicial tranquilo, contento, pero de un tiempo, después de unos meses, el niño comienza a angustiarse al entrar al colegio, que no ha sido una conducta común. Entonces, en ese caso, la ansiedad por separación de la madre o el padre nos puede hacer pensar en que el niño está pasando por un episodio depresivo. Ahora, pasamos
a los escolares, que es los niños que están en primaria, entre 7 y 12 años. Estos niños pueden tener una expresión triste. También puede haber irritabilidad, pero generalmente más tristeza. También llanto frecuente, ya quizás no lloran con tanta intensidad, con tanto escándalo, pero sí por cualquier tema rápido lloran. La bulia es poca voluntad de hacer las cosas. Ya no tienen tanto interés en estudiar, no tienen tanta voluntad de quizás hacerse su aseo personal, tampoco no tienen mucha voluntad de jugar, ¿no? Pierden interés en salir a jugar con sus amiguitos. Otro síntoma es la hiperactividad o la lentitud psicomotriz. Entonces acá vienen los cambios. No son niños que desde siempre son hiperactivos o desde siempre son lentos, no, sino generalmente son niños que tienen una actividad normal, como cualquier niño saludable, y de un momento a otro comienzan a ponerse muy movidos, muy inquietos, se salen del aula, en la casa quieren salir a la calle a cada rato, ¿no? En la casa paran moviéndose, o al revés, niños que tenían una actividad normal y comienzan a lentificarse, caminan muy pausado, hacen su tarea con más lentitud, conversan más lento, ¿ya? Entonces, los síntomas pueden ser muy variables, desde que son muy hiperactivos hasta que son muy lentos. También niños que expresan que, que las cosas no van a cambiar, que nada puede ser bueno, que, que la vida es dura. A pesar de ser pequeños, comienzan a expresar estas cosas. Y muchas veces no se lo dicen al papá, le dicen a la profesora, le cuentan a algún amiguito en especial, ¿no? Entonces hay que estar alertas con eso. También son niños que se sienten muy culpables. Generalmente esto se da cuando hay temas familiares, ¿no? Que niños se sienten culpables de la separación de sus padres, o culpables de que generan gastos en la casa, culpables si les pasó un accidente a su hermanito o hermanita, rápido se sienten culpables de todo. Y a esta edad ya empieza generalmente la idea suicida, ¿no? El pensar en quitarse la vida. Ya a partir de los 7 años, ya los niños, como ya el pensamiento acerca de la vida y la muerte ya está tomando fuerza, también la idea de irse de este mundo se activa. También muchas veces los niños comienzan a tener una deficiente imagen personal. ¿Qué significa? Que no están contentos con la parte física, no están contentos con su cabello, con su cara, con su nariz, o piensan que están muy gorditos, o que son muy flaquitos, o que son muy negros, que son muy blancos. No se buscan el defecto. También son niños que comienzan a disminuir su rendimiento escolar, generalmente por el síntoma que está mencionado detrás, porque disminuye su concentración, también disminuye la memoria. En general, cuando uno comienza a presentar depresión, los procesos intelectuales disminuyen. Entonces, al disminuir los procesos intelectuales, de hecho que el rendimiento escolar va a bajar, ¿ya? Ahora, también los niños escolares pueden presentar dolores en el cuerpo. Quizás no se les ve triste, no se les ve llorosos, ni todos los síntomas anteriores, pero sí comienzan a tener dolores de cabeza constantes, dolores de abdomen principalmente. Las madres, los padres los llevan al neurólogo, los llevan al gastroenterólogo, a varios pediatras, no encuentran el motivo de los dolores de cabeza ni del dolor abdominal y al final acaban en psiquiatría después de pasar por muchos especialistas y se descubre que los dolores son producto de algún problema en casa o algún problema propio del niño y que está pasando por un tema depresivo. También la ansiedad puede ser también un síntoma de depresión. Niños que están muy nerviosos, con muchos miedos, también finalmente puede ser la misma ansiedad una señal de depresión. Ahora, en el último grupo, que es los adolescentes, ¿no? Ellos pueden presentar el ánimo tanto deprimido o irritable. También pueden tener mucho desinterés en hacer las cosas que le agradaban, ¿no? O no pueden obtener placer también. Pueden hacer las cosas que le agradaban todavía, pero no las disfrutan. Por ejemplo, pueden jugar fútbol,
pero no lo disfrutan. Lo hacen por compromiso, por compartir con los amigos, pero no lo disfrutan. Las comidas que les agradaban antes ya no lo disfrutan. También los adolescentes, perdón, comienzan con dificultades en la concentración, en la memoria, muchos bajan su rendimiento escolar. También pueden presentar lentitud o agitación psicomotriz. Lentitud es que también pueden caminar lento, hablar lento, y agitación psicomotriz es muy importante tenerlo en cuenta porque estos niños cuando quizás a veces no logran lo que quieren en diversos aspectos, entran en una crisis de gritar, golpear y algunas veces llegan a agredir hasta a los familiares, ¿ya? Entonces, si bien uno puede pensar que es un tema solo de capricho, el desborde, esa agitación, puede ser también un tema depresivo. También son chicos que se fatigan, se cansan rápido, también pueden tener disminución o aumento en el apetito, pérdida de peso, alteraciones en el sueño, como en los otros grupos puede haber mucho sueño o insomnio, niños que no duermen toda la noche o parte de la noche. Acá ya hay ideas que se acrecentan más, como las ideas de minusvalía y culpa. Idea de minusvalía se refiere a que son niños que piensan que no valen nada, que no sirven, que son una carga para su familia. Y la culpa, les repito, de acuerdo al hogar, de acuerdo a los problemas que hay alrededor, ¿no? Se sienten culpables también de quizás de no sacar buena nota, de que sus padres no estén orgullosos de él, y comienzan a echarse culpa de diversos temas. El pensamiento también, ya no solo la parte física está enlentecida, sino también el pensamiento, comienzan a procesar muchas cosas de una forma muy lenta, que a veces los padres le dicen, oye, despierta, ¿qué te pasa? Estás en las nubes, ¿no? Entonces, los chicos están muy enlentecidos. También tienen dificultad para tomar decisiones. No saben qué es lo que les gusta, no saben qué es lo correcto, ¿no? Muchas veces ya están en esta etapa, tienen que ir a decidir qué van a estudiar para la universidad y no saben, están muy indecisos. O a veces también y, están, les proponen algunos temas que pueden ser riesgosos, como quizás meterse en problemas con otros chicos, hacer bromas pesadas, meterse en actividades de riesgo, como incluso las drogas, y no tienen la certeza de tomar una decisión positiva y a veces se inclinan más por las decisiones negativas, ¿no? Y se meten en problemas. Por eso que uno de los últimos síntomas es el consumo de drogas. Cuando un chico consume drogas, si bien este es un problema adictivo, pero hay que averiguar cómo comenzó lo de la adicción. ¿Comenzó por un tema simplemente por copiar a otros amigos o comenzó porque buscó la droga como una manera de refugio a sus problemas internos? Y bueno, también ya en estos chicos no solo hay ideas de suicidio, sino muchas veces ya intentan suicidarse. Por eso hay bastante población adolescente que llega acá a la emergencia del hospital porque ha intentado matarse por diversos métodos, ¿no? Y también encontramos el suicidio consumado, ¿no? Que ya es cuando la persona llega a cadáver. Ahora, esto ya básicamente solamente es un resumen de los criterios diagnósticos internacionales, según la CIE 10. Ahora ya va a entrar el CIE 11 y ya no les voy a repetir porque sería un poco cansarlos, pero acá básicamente habla de que debemos encontrar que la tristeza o irritabilidad tiene que estar por lo menos 15 días presente en el niño o adolescente, y tenemos que ver la cantidad de síntomas que tienen. De acuerdo a eso, podemos catalogarlo de leve, moderado, severo. Generalmente, moderado ya es cuando hay pensamientos constantes de culpa, de minusvalía, ¿no? Ideas de muerte. Y la severa es cuando ya la persona tiene ideación suicida. O muchas veces puede también, cosa que no les he puesto en las diapositivas anteriores, pueden presentar eh, alucinaciones auditivas, o sea, pueden escuchar voces y principalmente son voces que le dicen que se mate, que se haga daño, que no sirve. ¿Ya? Entonces puede haber algunos episodios psicóticos pequeños que se llaman micropsicóticos, y también que eso se considera como un criterio de severidad, y también las molestias somáticas también se considera ya depresiones severas cuando tienen muchos dolores.
Ahora, algo importante, pasando al diagnóstico diferencial. Cuando un niño tiene factores de riesgo, generalmente ya no pensamos mucho en diagnóstico diferencial, pero sí a veces los papás traen al niño pensando que es depresión porque lo ven triste, lo ven decaído. Algunos padres sí están motivados, piensan rápido en una posible depresión, pero dicen, en casa no hay problemas, nadie sufre de depresión, mi hijo aparentemente era feliz en el colegio, y de un tiempo acá está presentando todas estas molestias. Y vemos que sí hay síntomas depresivos. Al no encontrar factores de riesgo, ni ambientales, ni genéticos, podemos pensar que hay problemas internos de la parte física. Entonces tenemos que descartar problemas como la anemia, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, o problemas neurológicos, un síndrome postconfusional, epilepsia, algún tumor del sistema nervioso, también la diabetes, el déficit de vitamina B12, el lupus es una enfermedad muy frecuente que da depresión de por sí, la hepatitis, la mononucleosis, infección por VIH. Pero aparte de estas enfermedades, podemos también encontrar que hay fármacos que pueden generar síntomas depresivos, como el uso de corticoides sistémicos, o sea, vía oral o vía endovenosa, uso de anticonvulsivantes, uso de neurolépticos o antipsicóticos, uso de estimulantes, uso de anticonceptivos en los adolescentes. Y también el uso de tóxicos. El alcohol es un depresor por excelencia. También la cocaína, los opioides, las anfetaminas o el cannabis, que es la marihuana, podría generar síntomas depresivos. Entonces hay que tener en cuenta estos factores físicos y ambientales que podrían producir también depresión. Pero también tenemos otro tópico importante en el diagnóstico diferencial en salud mental. Una depresión propiamente dicha puede llegar a ese diagnóstico, pero hay que tomar en cuenta que la depresión en niños y adolescentes generalmente no es pura, viene combinada con otros trastornos. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es algunas características de la depresión, porque puede haber una depresión bipolar también en niños y adolescentes. A grandes rasgos, porque ya es otro tema muy largo de explicar, pero a grandes rasgos, una depresión bipolar son niños que tienen episodios depresivos, pero hay épocas que solo se le va la depresión y comienzan a estar muy inquietos, hiperactivos, habladores, tienen creencias de que son lo máximo, que pueden hacer todo, y si son adolescentes, su libido está aumentada. Entonces, en esos niños que presentan, niños o adolescentes, perdón, que fluctúa su estado de ánimo, hay que descartar una depresión bipolar. Este diagnóstico es bastante infrecuente, pero puede darse. Los dos diagnósticos que siguen sí son bastante frecuentes, en especial el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Estos son niños que son muy inquietos, distraídos, que a veces tienen bajo rendimiento escolar, ¿no? E impulsivos y muchas veces irritables. Entonces, al decir estas palabras se darán cuenta que coinciden mucho con los síntomas que he hablado de la depresión. Pero la diferencia es que los niños con TDAH, los síntomas de inquietud, de déficit de atención, de problemas académicos, son desde chiquitos. Es un continuo. En cambio, en un tema depresivo, los síntomas aparecen de un momento a otro en cualquier edad. Ahora, en cuanto a los trastornos de conducta, hay niños que tienen un temperamento difícil de manejar, son bastante rebeldes de pequeños, entonces desafían constantemente la autoridad y como los corrigen constantemente, andan irritables, sin llegar a desarrollar una depresión. Entonces también hay que descartar que sea un trastorno netamente conductual. Finalmente, también la esquizofrenia, que generalmente se da en adolescentes porque es escaso, una esquizofrenia infantil es demasiado raro. En la adolescencia sí es bastante, bueno, moderada, regularmente común, y la esquizofrenia se presenta con aislamiento, con irritabilidad, con cambios en los patrones de sueño. A veces escuchan voces. Entonces, podemos también
en algún momento pensar en este problema. Entonces, ya generalmente ya para estos diagnósticos lo tiene que ver el psiquiatra, ¿no? Para hacer afinar bien el diagnóstico del paciente. Ahora, en cuanto a la comorbilidad que les mencionaba hace un rato, ¿no? El 40-90% de pacientes con depresión, tanto niños o adolescentes, van a tener alguna comorbilidad con otros trastornos. Y se ve que el 15% de chicos con depresión van a tener 2 o más condiciones comórbidas. ¿Ya? Entonces, dentro de la comorbilidad más frecuente, o podemos decir también trastornos que se presentan al mismo tiempo que la depresión, tenemos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que hay un 24% de niños con depresión que van a tener también este diagnóstico comórbido. Los trastornos de ansiedad se pueden presentar entre un 30-75%, los trastornos de conducta 10-80% y el trastorno de abuso de sustancias entre un 20-30%. Entonces, si vemos, estos 4 trastornos son bastante frecuentes en los niños con depresión. Incluso no es que solo tenga TDAH, sino, por ejemplo, un niño puede tener depresión, TDAH y trastorno de conducta. Otro puede tener depresión, TDAH, trastorno de conducta y trastorno por abuso de sustancias. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque justamente la comorbilidad se da mucho cuando un niño no es tratado. Por ejemplo, el trastorno de conducta se da cuando un niño no es tratado, el trastorno por abuso de sustancias también. Pero también hay otra patología que, aunque no se trate ya de por sí, por un factor genético, viene junto con la depresión, ¿no? Por ejemplo, el TDAH, muchos niños que son hiperactivos se deprimen. ¿Por qué? Porque al ser hiperactivos reciben mucho rechazo por la familia, mucha crítica por parte de familiares, de profesores. Entonces, el TDAH los hace más vulnerables a la depresión. Entonces, un gran porcentaje también de niños hiperactivos van a sufrir depresión. Por eso la comorbilidad está muy presente, el TDAH con depresión. Para que tengan una idea, las pruebas de evaluación diagnóstica, esto generalmente lo hacen los psicólogos o cuando se hace estudios poblacionales grandes, ¿no? Estudios para ver qué tanto depresión, por ejemplo, hay en países, ¿no? Como los estudios que le mencioné al principio, puesto que el diagnóstico de depresión básicamente es clínico. ¿Qué significa clínico? Es preguntando los síntomas al padre, preguntándole los síntomas al niño y viéndole la actitud, cómo está el niño en la entrevista, ¿ya? Entonces, las pruebas son básicamente usadas para estudios. O a veces también los psicólogos son los que hacen estas pruebas, ¿no? Aplican sus pruebas y en base a esto hacen los informes y encuentran muchos indicadores de depresión. En cuanto al tratamiento, es importante ver la gravedad porque la depresión, cuando está a un nivel leve, se puede tratar solo con psicoterapia. Generalmente se menciona de 8 a 10 sesiones que se deben dar semanalmente. Y generalmente se obtiene respuesta después de 10 semanas, claro, también modificando los factores de riesgo que generaron que la persona se enferme. Puede ser que los padres tengan problemas, se ayuda a cambiar la dinámica familiar, si ha habido bullying, se ayuda a que no haya bullying en el colegio. Pero si la depresión ya está en un nivel moderado o severa, por más que cambiemos los factores de casa o los factores de colegio o algún factor social que haya influido en el desarrollo de la depresión, necesitamos el uso de fármacos, ¿ya? Y también psicoterapia individual. Entonces, los niños deberían recibir en estos casos psicoterapia de preferencia cognitivo-conductual, que es la que más está estudiada, para que toquen el tema de la autoestima, habilidades sociales, ¿ya? Control de la ira, y la psicoterapia familiar, porque casi todos los niños depresivos tienen factores de riesgo en la dinámica familiar, ¿no? Y si hay otros temas que son fuera de la familia, como en el colegio, hay que tratar de llegar al colegio de alguna manera con los psicólogos para cambiar las actitudes de los compañeros hacia nuestro paciente. Finalmente, acá hay un cuadrito que les he puesto
están los antidepresivos utilizados en niños y adolescentes, de los cuales solo está, digamos, aprobado por la FDA, que es el organismo que da el permiso para los medicamentos de forma oficial en Estados Unidos. La fluoxetina es el antidepresivo que está aceptado desde los 8 años, netamente para depresión. Sin embargo, acá vemos otros medicamentos como clomipramina, duloxetina, citalopram, fluvoxamina, sertralina, que están aprobados, pero no para depresión, sino para otros trastornos, como trastorno obsesivo compulsivo, depresión bipolar, trastornos de ansiedad. Entonces, vemos que acá están aprobados hasta de 6 años la sertralina. Entonces, si bien está aprobada por depresión, pero muchas veces se utiliza la sertralina para los niños depresivos porque vemos por los estudios que la verdad no hay efectos adversos mayores. Simplemente faltan más estudios que corroboren para que sea aprobada. Pero hay muchos reportes de casos que van muy bien con sertralina y es lo que usamos bastante porque lastimosamente hay niños que no reaccionan con la fluoxetina o no se adaptan o les cae mal, entonces hay que tener otra alternativa. La alternativa más utilizada es la sertralina. Entonces, los fármacos más utilizados son la fluoxetina y la sertralina. Ya todos los otros quedan como opcionales en caso de niños que tengan depresiones muy resistentes. ¿Ya? Pero generalmente, si no reaccionan a fluoxetina, reaccionan con sertralina, pero siempre con la psicoterapia y los cambios en familiares o en el ambiente en que se desarrollan estos niños y adolescentes. Bueno, esto sería todo en la exposición. Muchas gracias por estar atentos. Si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo.